Hermanos, buenas tardes, buenas noches. Para nosotros como Civitas Dei es un gusto poder estar una vez más reunidos aquí para poder pues impartir temas interesantes, importantes en teología, en Biblia, en el marco de nuestra América Latina. En esta oportunidad, permítanos presentarnos. Somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada y centrada en el Evangelio del Reino de Dios. En esta oportunidad tenemos un webinar que se desarrollará por el tema Importancia de la Educación Teológica en América Latina. Y el ponente, nuestro hermano Gary, que es consultor de los ministerios del Ministerio Tercer Milenio. Mis hermanos, esto en relación también con el convenio que tenemos con Tercer Milenio. Civitas Dei tiene un convenio con Tercer Milenio para poder también impartir sus cursos en estudio de Biblia y teología. Mis hermanos, una vez más, somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina, y te voy a dar parte, Gary, para que puedas desarrollar este interesante tema. Adelante. Bueno, muchas gracias. Eh, es un gusto estar con ustedes para compartir algunas cosas que considero importantes. Actualmente vivo en Estados Unidos, pero viví durante 20 años en Chile como plantador de iglesias, como director regional para Sudamérica, para una agencia misionera de Estados Unidos. Y Entonces, hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas sobre la educación teológica. Em, Primero, en esta charla hay tres partes. ¿Qué es la teología? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Y cómo sería el aprendizaje teológico en América Latina? Y por ahora vamos a dar más énfasis a las primeras dos partes, pero espero que eh, ustedes vayan considerando las primeras dos partes al pensar en su contexto personal, donde estás. Quizás en el futuro podemos hacer otro encuentro, un conversatorio para que la teología en Latinoamérica surja de entre los de América Latina. Em, Entonces, ¿qué es la teología? Sería lo primero. Después, el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Em, ¿Y cómo sería el aprendizaje teológico en América Latina? En América Latina. Entonces, las tres partes, vamos a enfatizar los primeros dos en esta ocasión. Primero, la teología. ¿Qué es? ¿Qué es la teología? Creo que muchos piensan que la teología es el significado extraído de la palabra de Dios y que después hay que aplicar esa teología a la vida diaria. Entonces aquí ustedes ven la palabra, ahí se saca el significado, después se aplica. Pero yo creo que es un error porque eh, si tuviéramos el significado ya extraído, no necesitaríamos la palabra de Dios. Entonces yo creo que la teología no es una extracción del significado de la palabra de Dios. Más bien, em, la teología es más bien la aplicación de la Biblia a un contexto humano. Además, la teología puede tener distintos énfasis dependiendo de las características del contexto. Por ejemplo,
La Confesión de Fe de Westminster tiene un énfasis en tiene un énfasis que fue determinado en parte por las características y necesidades del contexto histórico y cultural. No sé si ustedes están familiarizados con la Confesión de Fe de Westminster. Fue escrito en 1600 y tanto. Es una confesión de fe, es una confesión de fe buena, bíblica, pero no es lo mismo que la Biblia. Eh, por ejemplo, en la Confesión de Fe de Westminster no hay mucho sobre el Espíritu Santo, no hay mucho sobre el reino de Dios, porque la confesión fue escrita de acuerdo a las necesidades culturales de aquel tiempo histórico. Entonces, las confesiones siempre reflejan el contexto histórico, la situación histórica de aquel tiempo. Ahora, la aplicación puede ser general o específica. Típicamente, los libros de teología contienen una aplicación muy general. Si, por ejemplo, si tú has leído la teología sistemática de Berkov, por ejemplo, es una teología muy general, no es muy específico, no es muy concreto, pero tiene validez como algo muy general. Eh, pero la teología también podría ser una aplicación muy específica y práctica. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de niveles de aplicación. Por ejemplo, explicar en general con palabras de la cultura sería un nivel bastante generalizado. Organizar conceptos con categorías culturales. Aplicar a la cultura en general. Aplicar a una denominación de la cultura. Aplicar a una iglesia específica. Aplicar a un grupo de una iglesia. Aplicar a una situación específica en la cultura. Aplicar a una persona específica o aplicar a una persona específica en la cultura. Ahora, Berkov no hace aplicación a una persona específica en una situación específica de la cultura. ¿Por qué? Porque su meta era aplicar en una forma muy generalizada. Pero la teología también puede aplicarse en forma específica. Entonces, lo que quiero decir es que la teología es la aplicación de la Biblia al contexto en que uno vive. Entonces, aquí tenemos un resumen. La aplicación de la Biblia a un contexto específico puede ser una aplicación general o específica, dependiendo de las necesidades del momento. Entonces, ahora el segundo tema, y vamos a enfatizar eso más que los otros temas, el aprendizaje o la enseñanza. eh, ¿Qué es? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es aprender? Y aquí les refiero a mi libro que estoy a punto de publicar, si el Señor quiere, próximamente. Tiene que ver con aprendizaje, específicamente. Y cómo llegar a ser un agente eficaz del reino de Dios. Aprender es una forma muy importante. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Primero, una introducción. No te preocupes. Aunque en realidad nunca la he visto realizada, he leído todo sobre la operación que voy a realizar hoy. Bien, ¿qué viene después? Entonces ahí, no sé si te gustaría tener una operación por un cirujano que nunca lo había hecho antes, pero ha leído todo sobre el tema y está siguiendo las pautas del libro. No, no, en el área de medicina queremos que los doctores no solamente tengan ideas teóricas,
sino que sepan hacerlo, sepan ponerlo en práctica. Entonces, el ministerio es al menos tan complejo como la cirugía. Entonces, ¿cómo se capacita a alguien para el ministerio para que sea eficaz en lo que hace? ¿Cómo es posible aprender de una forma que facilite un ministerio eficaz? Yo me acuerdo cuando me gradué del seminario teológico hace muchos años, llegué a Chile, fue mi primer ministerio en Chile, y pronto me di cuenta de que aunque yo me había graduado muy alto con mi grupo, saqué muy buenas notas, llegué a Chile y descubrí que no sabía qué hacer. Lo que sabía hacer era enseñar una clase porque había visto a los profesores enseñando clase, pero no había visto a los profesores tanto predicando, ni plantando iglesias, ni cosas así más prácticas. Entonces, el aprendizaje no se debe limitar simplemente a las ideas. Se supone que deseamos la educación o el aprendizaje teológico no para poder ser alguien importante y respetado, sino para extender el reino de Dios en la tierra. En Juan 7, Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Se refiere Jesús ahí al Espíritu Santo. Según Juan 7, al poner nuestra fe en acción, el Espíritu Santo que hemos recibido también fluirá poderosamente de nosotros para lograr lo que de otra manera sería imposible para nosotros, la misión de Dios de traer la plenitud de su reino. El Espíritu fluye para hacer lo que de otra manera sería imposible para nosotros. Entonces viene la pregunta, ¿cómo podemos capacitar a las personas de tal manera que los ríos de vida que Jesús prometió a los que creen en Él fluyan poderosamente de sus vidas y ministerio? Necesitamos formas de capacitación y aprendizaje que estén diseñadas para ser más que un logro técnico de transferencia de ideas o habilidades. Necesitamos métodos de capacitación que estén diseñados para hacer de la capacitación y el aprendizaje una actividad profundamente espiritual que requiera poner nuestra fe a trabajar. Entonces, ahora venimos a la segunda parte del aprendizaje, y la segunda parte es algunos fundamentos bíblicos. Y aquí voy a hablar de la revelación tripartita o triple de Dios. Vamos a ver, en primer lugar, la gran comisión que se encuentra en Mateo 28. La gran comisión nos da una idea de la formación eficaz para el ministerio, ya sea para los ministros ordenados o para los laicos. Encontramos en la Biblia tres elementos claves del entrenamiento del pacto. Vemos en la Biblia que Dios se ha revelado a sí mismo de tres maneras principales: por su boca, por su mano y por su nombre. O podríamos decir por sus palabras, sus obras y su carácter. En otras palabras, a través de lo que dice, de lo que hace y de quién es. Aunque hay una superposición entre estos tres elementos, la autoridad de Dios, a menudo representada por su voz, está asociada con sus palabras. Sus palabras tienen autoridad. Sus obras se caracterizan por el poder. Lo que hace Dios con su mano
está respaldado por su poderoso brazo, como cuando extendió su mano derecha y su brazo poderoso para sacar a su pueblo de Egipto. El carácter de Dios a menudo se asocia con su rostro. El salmista dice, que caiga sobre mí tu rostro, la luz de tu rostro, no quites de mí la luz de tu rostro. Entonces vemos eso muchas veces en los salmos. Una y otra vez los salmistas le piden a Dios que no les ocultes la luz de su rostro. Experimentamos quién es Dios en una relación cara a cara con Él. Se hace presente con nosotros. Dado que la Trinidad es relacional, también experimentamos a Dios en una relación. La revelación de Dios a través de las palabras está relacionada con el oficio de profeta que habla de las palabras de Dios. Su revelación a través de las obras está relacionada con el oficio de rey que trae el reino. Y la revelación de su carácter está relacionada con el oficio de sacerdote. Es tarea del sacerdote llevarnos a la presencia de Dios, y al contemplarlo cara a cara nos transformamos a su semejanza, es decir, nos volvemos como Él, asumimos su carácter. Estos tres oficios, por supuesto, se cumplen en Cristo, el gran profeta, sacerdote y rey. Como estamos en Él, estamos unidos a Él, también compartimos estas oficinas. Es interesante que estas tres oficinas o esquinas del triángulo corresponden a las tres preguntas principales planteadas en la filosofía. La epistemología eh, tiene que ver con saber, que sabemos que es verdad, cómo sabemos. La ética plantea la pregunta ¿qué debemos hacer? Y la ontología hace la pregunta ¿qué hay? ¿Qué existe? Saber, hacer y ser. O como lo tengo aquí, conocimiento, obediencia y amor. Entonces tenemos estos tres que son tienen roles muy importantes en la Biblia. Se relacionan con los tres oficios de profeta, rey y sacerdote. Y lo que estoy proponiendo y diciendo es que estos tres tienen mucho que ver con el aprendizaje y la preparación para ser un ministro eficaz. Entonces, no se trata del amor agregado al conocimiento y al servicio. Cada uno debe conducir a los otros. Se trata de una integración en Cristo. Y vamos a ver más de eso en un momento. Entonces, la gran comisión, Mateo 28, 16 a 20. Vamos a centrarnos en eso un momento. Tiene que ver con hacer discípulos. Debemos hacer discípulos en cómo hacer discípulos. Primero, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, deben entablar una relación vital, amorosa y cara a cara con la Trinidad. Ya sea que usted sea el que los bautice o no, el significado relacional del bautismo perdura y tiene implicancias para el entrenamiento. El entrenamiento involucra una relación personal con Dios. Por tanto, la formación implica promover una relación cara a cara continua, una presencia amorosa con la Trinidad y con el pueblo de Dios. Alguien podría convertirse en un experto en la teología o en el ministerio, pero si ama la alabanza de los hombres, si ama el dinero o algo que no sea Cristo, su eficacia en el ministerio se verá impedida. A este principio de entrenamiento lo llamo presencia con amor. En segundo lugar,
haces discípulos enseñándoles todo lo que Cristo ha mandado. Y dado que Cristo cumple la enseñanza del Antiguo Testamento, y dado que el Nuevo Testamento surge de su persona y ministerio, todo lo que manda incluye toda la Biblia. Entonces, hacer discípulos involucra una relación personal con Dios, también eh, involucra aprender todo lo que Cristo ha mandado, o sea, toda la Biblia. De modo que el entrenamiento implica comunicar eficazmente la palabra de autoridad de Dios para que los discípulos las comprendan. Alguien podría tener las mejores intenciones, podría amar realmente al Señor, puede parecer que está haciendo mucho, pero sin entender las palabras de Dios, su eficacia para promover el avance del reino se verá obstaculizada. A este principio de entrenamiento lo llamo palabras de autoridad. Se podría usar cualquier buen programa de estudio. Yo personalmente recomiendo el sistema de tercer milenio. Es una enseñanza excelente, pero necesitan alguna forma de enseñar las palabras de Dios. Y en tercer lugar, haces discípulos enseñándoles a obedecer. No solamente enseñándoles, sino a que enseñarles a obedecer lo que Cristo ha mandado. Creo que el seminario donde yo asistí me falló en eso. Me enseñaron, pero no me enseñaron a obedecer. Y tuve que aprender eso en el camino, lamentablemente. Por tanto, la formación implica ayudar a las personas a vivir la verdad de las palabras de Dios en situaciones concretas. Alguien podría ser un experto en entender las palabras de Dios, pero si no sabe cómo usar esas palabras para lograr un impacto en el reino, su eficacia en el ministerio se verá obstaculizada. A este principio de entrenamiento lo llamo hechos obedientes. Ahora vamos a ver algo muy parecido en el Shema de Deuteronomio 6, 4 a 6, donde Dios llama a su pueblo a discipular a sus hijos. Ahora, si bien el enfoque aquí está en discipular y entrenar a los hijos del pacto, las implicancias son válidas para todos los creyentes. Dice, amarás a Jehová tu Dios. Deuteronomio 6, 5 a 6. Entonces, nuevamente, el entrenamiento involucra amar a Dios en una relación de pacto cara a cara. Este es el principio de presencia con amor de un entrenamiento eficaz. En segundo lugar, y como la Gran Comisión, el Shema requiere que enseñemos las palabras de autoridad de Dios. Dice, y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Así que nuevamente, al igual que con la Gran Comisión, la enseñanza implica y el aprendizaje implica ayudar a las personas a comprender las palabras de autoridad de Dios. En tercer lugar, al igual que la Gran Comisión, el Shema nos dice que obedezcamos, que actuemos sobre la base de las palabras de Dios en cada situación, en todo lo que hagamos. Dice, habla de ellos, las palabras de Dios, cuando te sientes en tu casa, cuando camines por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El punto aquí no es simplemente citar las palabras de Dios todo el tiempo, sino aplicar las palabras de Dios a todas las situaciones de la vida. Si estás comiendo, si estás corriendo, si estás trabajando, en cada situación hay que estar aplicando las palabras de Dios. Así que nuevamente, al igual que con la Gran Comisión,
La capacitación implica aplicar y actuar sobre las palabras de Dios, tanto en la vida como en el ministerio. Y este es el principio de hechos obedientes del entrenamiento. Ahora, el discipulado puede dar cierta prioridad a uno de estos tres. El punto donde uno comienza depende de los dones de los discipuladores, depende de las necesidades de los discípulos y la situación de su ministerio. La prioridad de las palabras se ilustra en esta configuración por el hecho de que está en la posición superior. Pero el entrenamiento también podría empezar con la presencia con amor. Los tres deben estar presentes e interactuar entre sí, pero el punto de partida debe estar determinado por los dones de los discipuladores, las necesidades de los discípulos y la situación del ministerio. El discipulado también podría priorizar como punto de partida los hechos evidentes. Nuevamente, esta determinación de un punto de partida debe basarse en los dones de los discipuladores, las necesidades de los discípulos y la situación ministerial. El discipulado también involucra no solo las relaciones externas, las palabras, las acciones de uno, sino las palabras, acciones y relaciones, sino también la persona interna. En la Biblia, el corazón es el centro de esta persona interior. Como dice Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Y Proverbios 4 dice, guarda tu corazón con toda vigilancia, porque de él mana la vida. En otras palabras, el corazón está en el centro de nuestra persona interior. El discipulado involucra no solo las relaciones externas, las palabras y las acciones de uno, sino también la persona interna. En la Biblia, el corazón es esa persona interna. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón incluye elementos que corresponden a cada uno de los tres aspectos del discipulado y entrenamiento que acabamos de discutir. En la Biblia, el corazón es el centro de las emociones. También es el centro de la mente y es el centro de la voluntad. Aquí podría estar haciendo todo bien exteriormente uno, pero si su corazón no está enfocado en creer las palabras de Dios, obedecerlas y amar a Dios y a los demás, su ministerio no tendrá impacto para la extensión del reino de Dios. La relación bíblica entre estas tres áreas, tanto en la persona exterior como en la interior, es muy especial. Yo los llamo integración del pacto. Y quizás no voy a entrar en por qué los llamo así ahora, pero es una integración en Cristo. Debido a nuestra relación de pacto con Dios a través de Cristo, estos tres interactúan de una manera única. En lugar de estar en equilibrio, que es muy común hoy en día, todo el mundo, casi todas las iglesias hablan de un equilibrio. Ahora, no quiero eliminar la palabra equilibrio, pero muchas veces la gente entiende equilibrio como el medio entre los extremos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería un equilibrio entre amor y verdad? Sería amar un poco, pero no mucho, decir la verdad, pero no mucho, en término medio entre amor y verdad, no. Por eso no me gusta usar la palabra equilibrio en ese contexto, porque se puede malentender.
Pero debido a nuestra relación pactual con Dios, existe una relación muy especial entre estos tres. Como dije, en lugar de estar en equilibrio o en competición el uno con el otro, bíblicamente se enriquecen y se mejoran entre sí. El todo es mayor que la suma de las partes. Entonces, por ejemplo, las palabras proporcionan un marco para comprender las acciones. Las acciones aclaran el significado práctico de las palabras y la relación de amor con Dios y con los demás es el vínculo que da la motivación y dirección adecuadas a las palabras y los hechos. Por ejemplo, el salmista dice: Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento y obedeceré. Si entiendo, voy a obedecer. Creo que quizás salté algo, pero em, entonces, si entiendes las palabras de autoridad de Dios, eso te va a ayudar a obedecer. En otras palabras, cuanto más comprenda verdaderamente, más obedecerá la persona. Ahora, esta conexión en particular probablemente no sea demasiado sorprendente para muchos, especialmente para las personas como yo, que hemos crecido en una iglesia que enfatiza las palabras de Dios. Pero veamos otras interacciones quizás más sorprendentes. El salmista también dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. En otras palabras, la obediencia abre tu mente para comprender cosas que de otra forma no habrías comprendido. La obediencia enriquece la comprensión. A veces, para entender mejor, tienes que cerrar los libros y salir a obedecer en la calle. Quizás amando a alguien, quizás ayudando a alguien, quizás predicando, eh, quizás obedeciendo a los padres. Eh, el salmista dice que cuanto más obedeces, más vas a entender, más el Señor te abre la mente para poder entender sus palabras. Ahora, Pablo pide eh, esto en oración. En su oración, el apóstol ora así: a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. En otras palabras, cuanto más amas a Dios y a su pueblo, más Dios abre tu mente para que comprendas cosas que de otro modo no hubieras entendido. A veces los teólogos tienen que cerrar los libros y salir y demostrar su amor a los demás para poder entender lo que están leyendo. Entonces, el entrenamiento que hace que las personas sean discípulos eficaces con impacto en el reino, en su ministerio, implica la interacción mutuamente enriquecedora de presencia con amor, palabras de autoridad y hechos obedientes, junto con las emociones, la mente y la voluntad correspondientes. Esta integración solo es posible si promovemos la interacción en Cristo. La cruz del centro simboliza esta realidad. Es solo en Cristo, cuando nuestra identidad está en Él, cuando estamos confiando en Él, que la interacción de estos tres crea un enriquecimiento mutuo y sinérgico. Sin Cristo,
terminamos con alguna combinación del intelectualismo, el activismo o el experiencialismo. Y hay muchas iglesias, lamentablemente, que caen en esos errores. Yo puedo pensar ahora en denominaciones que han caído en el intelectualismo o en el experiencialismo o en el activismo. Eso es lo que ocurre cuando Cristo no está en el centro. Cuando confiamos en Él, cuando tenemos fe en Él, cuando actuamos sobre la base de las palabras de Dios porque lo amamos. Es así cuando el Espíritu Santo sale de entre nuestro medio y de nosotros para cambiar el mundo. Debido a que Cristo está en el centro de la capacitación para un ministerio eficaz, la capacitación no es solo un asunto técnico, es un asunto profundamente espiritual. El entrenamiento, el aprendizaje es una actividad profundamente espiritual. No es simplemente algo técnico. Ahora que hemos visto algunos de los fundamentos bíblicos involucrados en la capacitación para el ministerio, y cuando digo ministerio, no quiero decir solamente para ministros ordenados, porque todos, según Efesios 4, todos somos ministros. Dios nos ha dado dones a todos y todos somos ministros, según Efesios 4. Entonces, quiero que veamos ahora algunos modelos comunes de capacitación y veamos cómo y hasta qué punto encajan con este marco bíblico que hemos desarrollado hasta ahora. Entonces, modelo 1. Llamaremos al modelo 1 el modelo de solo palabras. El enfoque está en usar un programa de estudio para explicar las palabras de la Biblia. En este modelo, las palabras de autoridad son el enfoque principal, mientras que la presencia con el amor y los hechos obedientes se desvanecen en un segundo plano. El modelo asume que el alumno de alguna manera obtendrá esta integración por sí mismo. Este es el modelo más típico en el mundo, yo creo. El seminario donde yo asistí en los años 70 fue así. Me dieron buenas explicaciones, me dieron las palabras, pero como dije, cuando llegué a Chile como misionero, yo no sabía qué hacer. Tuve que aprenderlo a duras penas en el camino, enfrentándome a dificultades. Si bien es menos probable que la integración del pacto ocurra en este modelo, el Señor aún lo usa para llevar adelante los propósitos de su reino. Bueno, el Señor lo usó, en mi caso, me ayudó en algo. No fue el método más eficaz, pero al final el Señor lo usó. Por ejemplo, es especialmente útil para personas que tienen años de experiencia en el ministerio, pero poca educación bíblica o quieren profundizar en su entendimiento bíblico. Cuando tienen preguntas candentes y que surgen de su experiencia, el modelo 1 puede ser una buena solución para ellos. El modelo 1 también puede ser algo útil para aquellos que no tienen mucha experiencia en el ministerio. Estas personas a menudo aprenden cómo integrar las palabras con hechos y presencia a través de un proceso de prueba y error. El Señor mismo les enseña como a todos nosotros a través de sus actos providenciales. Personalmente no recomiendo ese método. Yo creo que fue mi caso y gracias al Señor me ayudó, pero no lo recomiendo. Por otro lado, existe una tendencia a que este modelo disminuya la efectividad en el ministerio.
tiende a producir discípulos con una división significativa entre sus palabras y su práctica ministerial. La verdad que aprendieron tiende a no afectar las acciones de su ministerio, que tiende a ser guiado generalmente de manera subconsciente más por prioridades personales y culturales que por las palabras de Dios. Seguramente ustedes han visto algo parecido. Alguien que sabe la Biblia muy bien, pero no sabe usar la palabra muy bien. Y por lo tanto no tiene un ministerio eficaz. El modelo 2 es una pequeña modificación del modelo 1. Podríamos llamarlo palabras solas más. Este modelo también se enfoca en explicar las palabras de Dios usando algún programa de estudio. Ahora, también tratan de explicar la relación entre los hechos y el amor. Eh, Básicamente hablan de la integración. Aquí está lo que dice la palabra. Hablemos ahora de la integración con obediencia y amor. La limitación de ese modelo es que no se presta a niveles más profundas de integración del pacto. El nivel de integración en ese modelo tiende a ser mejor que el del modelo 1, pero no tan bueno como los siguientes modelos. Este también es un modelo muy popular. Me acuerdo una vez que después de haber propuesto esto a un grupo de misioneros, un joven se entusiasmó mucho y dijo, yo voy a hacerlo. Y después me mandó su plan y era varias páginas de cursos que iban a enseñar y al final una oración que decía, y en cada clase vamos a hablar de cómo se aplica. Bueno, eso no era mi modelo, pero es un modelo que se usa. Un énfasis en las palabras, pero hablando de la aplicación. El modelo 3 podría llamarse modelo paralelo porque los tres elementos pueden estar presentes, pero están en paralelo, no están integrados. Hay un enfoque en al menos dos o quizás tres de las áreas. Entonces, por ejemplo, alguien podría estar usando algún programa de estudio para la parte de palabras. Podría estar involucrado en alguna pasantía en la iglesia para la porción de hechos. Y podría estar involucrado en un grupo pequeño de la iglesia para la porción de presencia. Pero en este modelo habría poca o ninguna integración intencional de estos tres elementos, lo que probablemente se está haciendo en diferentes lugares y con diferentes grupos. El modelo 3 incluye muy poca integración intencional. También debo decir que el modelo 3 es muy común también. Yo me acuerdo cuando bueno, yo me gradué del seminario en 80 y como unos años después los seminarios empezaron a darse cuenta, hay que enfatizar la práctica. Entonces dijeron, bueno, todos los alumnos de aquí en adelante deben tener un trabajo en una iglesia. Y así fue. Tenían sus clases por un lado, tenían un trabajo en una iglesia, un ministerio en alguna iglesia, pero no había nadie que le ayudara al alumno a relacionar lo estudiado con lo hecho e experimentado en el trabajo de la iglesia. Entonces, en esa situación es muy común que la práctica sea influenciada no tanto por las palabras de Dios, sino por
las prioridades culturales, las prioridades del pastor, las prioridades personales de uno, de sus dones y todo. Entonces no proporciona una buena integración el modelo 3. El modelo 4 lo llamo aula integrada. El modelo 4, aquí hay un enfoque en las tres áreas y hay un intento de integrar estas tres experiencias desde dentro del aula. Entonces, se utilizará un programa de estudios y puede haber discusión en la clase. El capacitador o profesor asignará actividades relevantes para que se realicen fuera de la clase y los estudiantes entregarán informes. Y el líder intentará crear y mantener una atmósfera de amor y preocupación dentro del salón de clases. En este modelo de integración hay cierto nivel de integración, es mejor que los primeros tres, pero aún así no es el mejor, según lo que yo veo. Y ahora quiero veamos el modelo 5, que para mí es el mejor modelo si se puede hacer. El modelo 5 podría denominarse ministerio integrado. En la mayoría de los casos, este sería el modelo ideal. En este modelo hay un enfoque en explicar las palabras autorizadas de autoridad usando algún programa de estudio. También se puede explicar en la clase o fuera de ella e incluso en medio del ministerio. El modelo 5 incluye dirigir las obras del ministerio, es decir, asegurarse de que los alumnos participen en las actividades ministeriales adecuadas. A veces las personas participan en el ministerio, pero no en los correctos o en un pequeño subconjunto de los correctos. Por lo tanto, dirigir puede incluir instar a las personas que ya están involucradas en el ministerio a participar en algún ministerio que están pasando por alto o menospreciando. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaron a alguien? ¿Están sirviendo a los necesitados? ¿Han ministrado alguna vez a alguien que se está muriendo? ¿Toman tiempo a solas con Dios? ¿Están orando con su cónyuge? Etcétera. El modelo 5 también incluye relacionarse con amor. La gente necesita ver y experimentar cómo junta sus palabras y acciones de una manera que revela amor por Dios y por los demás, y no amor por otra cosa. Hasta ahora el modelo 5 es similar a algunos de los anteriores. Sin embargo, en el modelo 5 también hay un enfoque en involucrarse con los estudiantes en el ministerio. Así que incluye modelar el ministerio, es decir, hacerlo con ellos para que puedan ver cómo se hace. Si desea enseñarles evangelismo o predicación, déles un ejemplo. El entrenador es a menudo la persona ideal para esto y podría pedirle a otras personas que le ayuden a modelar el ministerio. El modelo 5 también incluye estar con los alumnos en el ministerio y observarlos de una manera compasiva y útil. En lugar de enviarlos por su cuenta, simplemente usarlos para hacer algún ministerio que la iglesia necesita y esperar que de alguna manera aprendan en el proceso. El líder debería dedicar tiempo a observarlos en el ministerio. Observar sus acciones, su carácter, sus relaciones y su conocimiento. Observar cómo los unen en un todo, para saber si existe una coherencia creciente entre estos y su vida y el ministerio. Y finalmente, el modelo 5 incluye dar retroalimentación específica sobre cómo les fue en sus actividades ministeriales e intentos de integración basadas en las observaciones del entrenador y otros.
Cuando un líder da retroalimentación, y es de esperar que más de un líder experimentado lo haga, está tomando las verdades que se han enseñado en cualquier programa de estudio que esté usando y aplicándolas más específicamente al ministerio particular o la situación de la vida. Entonces, el modelo 5 por eso tiende a proporcionar la mayor cantidad de integración de pacto, así como la mayor cantidad de eficacia en el ministerio. Entonces, tenemos estos 5 modelos. El modelo 1, su fuerte es brindarles información y, y uno espera que lo usen. Modelo 2, hablar sobre la integración de conocimiento, habilidades y carácter. Modelo 3, clase más experiencia ministerial, más crecimiento personal, pero sin una conexión entre los tres para que uno vaya experimentando esa sinergia entre los tres. Modelo 4 es igual que modelo 2, más la tarea incluye hacer ministerio. Y el modelo 5, explicar, dirigir, relacionarse, observar y dar retroalimentación, que es el modelo que usó Jesús, a mi juicio. Ahora, ¿cómo se ve el modelo 5 en la práctica? En este diagrama, lo que el capacitador o entrenador quiere enseñar, en lo que quiere que los estudiantes sean eficaces, se encuentra en azul. Entonces, en este caso, incluye los sistemas de ministerio necesarios para plantar una iglesia, como por ejemplo, hacer nuevos contactos, evangelizar, predicar, a la adoración, en el culto, servir a los demás, etc. Entonces, en el interior del círculo, consideramos más específicamente cómo se logra formar los discípulos para que sean eficaces. En el modelo 5, 6 elementos principales, como hemos visto: relacionarse con aprendices con amor, modelar el ministerio, explicar bíblicamente por qué haces el ministerio de la manera en que lo haces, dirigir a los aprendices en realizar el ministerio, observar a los aprendices en actos de ministerio y proporcionar retroalimentación sobre cómo lo hacen. Cuando uno de estos representa uno de los tres principios cada uno de estos representa cada uno de los tres principios de entrenamiento discipulado. Relacionarse y observar son expresiones del principio de la presencia con amor. Modelar y dirigir son expresiones del principio de hechos obedientes. Y la explicación y retroalimentación son expresiones del principio de palabras de autoridad. Así que ustedes pueden ver cómo los tres elementos del aprendizaje se juntan aquí en esta estrategia. Y obviamente Cristo tiene que estar en el centro, lo que significa que en la práctica es que cuando uno lleva a cabo este programa, lo hace confiando en Cristo y en su palabra. Actúa sobre la base de lo que Cristo ha prometido y lo que ha dicho. Una vez que este modelo se pone en marcha, no hay un orden particular de los 6 elementos. Puede saltar de uno a otro según la necesidad. Entonces, en inglés dice formado, eso es el sistema formado, pero en español tuve que redactarlo un poco, lo llamo remedio, retroalimentación, relacionarse, modelar, explicar, dirigir y observar. Son los 6 elementos que nos ayudan, que le ayuda al que está enseñando y discipulando, le ayuda a ayudar al estudiante a integrar su conocimiento, su amor y su obediencia.
No todo el mundo está en condiciones de implementar el modelo 5, lamentablemente. Algunas personas están dotadas y contribuyen enfocando partes del proceso de integración o facilitando de otras formas, pero todos pueden participar en la promoción del proceso de integración de alguna forma. Y así, en cada modelo hay mayores niveles de integración. Al examinar estos 5 modelos, y hay varias variaciones también de estos, queda claro que un factor clave para promover la eficacia del reino en el ministerio es el fluir de los ríos de vida prometidos por Cristo. Es la integración intencional de las palabras de autoridad, los hechos obedientes y la presencia con amor lo que requiere fe en Cristo. Y cuando digo fe en Cristo, no quiero decir solamente, sí, confío en Cristo para mi salvación, sino que actuar sobre la base de sus palabras. Ahora, el modelo 5 promueve una comunidad de aprendizaje. Mucha gente piensa que si eres un aprendiz, eres un miembro de segunda clase de la iglesia. Pero según la Biblia, el ministerio y el aprendizaje siempre deben ir de la mano. El modelo 5 promueve una comunidad de aprendizaje en la que al ministrar y dialogar juntos en amor, todos pueden aprender, incluidos los líderes. Incluso cuando una persona completa su formación formal, siempre debe buscar ser un aprendiz. El formador debe crear una atmósfera de diálogo, fomentar las preguntas. Es una comunidad de aprendizaje. Todos deben estar aprendiendo. Y terminamos con la necesidad de los ríos de agua viva. Y creo que el modelo 5 que he explicado es la mejor forma de experimentar esos ríos de agua viva. Ahora vendría la última parte, ¿cómo aplicamos eso en América Latina? Y yo creo que yo podría dar mis ideas. Yo he visto en América Latina iglesias que sobreenfatizan el conocimiento. Podríamos decir que hacen un ídolo del conocimiento. He visto y denominaciones que enfatizan demasiado la relación personal con Dios. Podríamos decir que hacen un ídolo de eso. No tanto, pero también he visto iglesias que sobreenfatizan la acción. Hagamos esto, evangelicemos, pero termina siendo un activismo porque es básicamente una idolatría de la acción que debemos hacer. Eh, y yo creo que si queremos entrenar a personas teológicamente, si queremos tener personas que van a no solamente entender la Biblia, pero con amor van a levantar iglesias, van a discipular a personas y van a tener eficacia en eso, necesitamos modelos de aprendizaje, de entrenamiento que son eficaces. Y creo que les he dado ideas como para hacerlo. Em, Otra cosa que he visto en América Latina es como una división entre la iglesia y el mundo en el sentido de que un cristiano, un creyente, tiende a ser bueno, tratar a la gente bien, pero en sus actividades en la cultura no tiene una teología de trabajo, por ejemplo. Trabaja como los demás, portándose bien, por supuesto. No tiene una teología de cómo ser líder. Simplemente imita a los líderes del mundo. Obviamente portándose bien, no tratando mal a la gente y todo, pero falta desarrollar una teología de liderazgo, del trabajo, de cómo ser padre, de cómo ser madre, de cómo ser hijo. Y creo que ha faltado desarrollar estos temas simplemente
justamente por lo que he presentado hoy. Creo que hay una gran división entre conocimiento, obediencia y amor, y juntándolos, integrándolos en Cristo, creo que eso va a ayudar al pueblo cristiano en América Latina desarrollar una teología de ser padre, desarrollar una teología de ser madre, desarrollar una teología de ser líder, desarrollar una teología de llevar a cabo un negocio. Em, y entonces, a mí me gustaría que ustedes pensaran en eso y que a lo mejor en el futuro podríamos juntarnos de nuevo para que ustedes me den sus ideas de cómo aplicar eso en su contexto. Bueno, preguntas, comentarios. Bien, hermanos. Y mientras se van animando por las preguntas, una vez más, mis hermanos, somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada en el Evangelio del Reino de Dios. Agradecerle, Pastor Gary, por esta ponencia, la importancia de tener un modelo bíblico para poder hacer teología y de esa manera poder ver también la importancia de esto en América Latina. Antes de entrar al tiempo de preguntas y respuestas y poder interactuar con los hermanos aquí presentes, me gustaría anunciarles, ¿no?, que estamos a vísperas de iniciar un nuevo curso en nuestra promotora educativa, que es Teología Bíblica del Antiguo Testamento. Y este curso es un curso que es también, surge del curso Reino, Pacto y Canon del Antiguo Testamento del Ministerio Tercer Milenio. Así que les invito, hermanos, a que puedan matricularse. El inicio es el 8 de junio. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, estamos anunciando.